Buenos días, amados hermanos. Hoy vamos a continuar con el testimonio de nuestra amada hermana Ramona de la Cruz. Hoy vas a continuar siendo testigo de lo que ya fuiste con el pasado miércoles. Así que te invito a que no te muevas de tu asiento. Y hoy oro al Señor para que te haga ver en el testimonio de esta mujer de Dios lo que Él hizo. Así es que disfruta este hermoso testimonio de vida. Dios te guarde. Que esto es impresionante y hay una lección para cada uno de nosotros en esto que ustedes van a escuchar. Ramona, continuaste tu vida de desenfreno y te fuiste al Yeset a celebrar. Sí. ¿Qué pasó ahí, Ramona? Esa noche estábamos celebrando la graduación, enero del 95, me recuerdo, 27 de enero del 95, pastor. Estábamos celebrando nuestra graduación, ya había pasado, nos fuimos todos al Yeset. Yo noté que todos mis compañeros tenían un compañero o una compañera. Yo estaba sola. Siempre yo tenía esa soledad por dentro, pero en ese momento vi que realmente yo estaba sola. Y me sentía bastante triste. En eso uno de los compañeros me dijo que éramos los más amigos, que fue el mismo que me llevó a la casa y me dejó en la casa. Él me dijo, vamos a bailar, y nos fuimos a la pista a bailar una bachata que era lo que estaba de moda en ese tiempo. Cuando estábamos bailando esa bachata desde la pista, que recuerdo que era una pista pequeña que había en el DC, que ya se había mudado ahí al portal, yo miré y vi al DC lleno de gente, repleto. Era una graduación, no solamente estábamos nosotros, había muchos otros. Y estaba repleto de personas. Y yo en ese momento clamé al Señor. Y yo le dije... En ese ambiente. En ese ambiente. Clamaste al Yo Señor. clamé al Señor en ese momento y le dije al Señor, ni siquiera con mi boca, sino con mi pensamiento. Le dije, Señor, ¿cuánta gente hay en este lugar? ¿Cuántas personas, Señor? Y qué sola yo me siento. Qué soledad tan grande tengo en mi corazón, Señor. Y me preguntó mi compañero, ¿qué pasa? Y yo dije, nada, seguí bailando. Pasó el tiempo, me terminé de graduar y yo trabajaba en Multiquímica Dominicana en ese entonces. Y la jefa mía, la que era mi jefe en ese entonces, ella era cristiana. Ella siempre ponía en la oficina, o es cristiana ella siempre ponía en la oficina esas canciones de Oscar Medina, esas canciones de Peregrinos y Extranjeros, recuerdo. Eran canciones que a mí me calaban en el corazón, me gustaban, me llenaban. Y como yo entendía, porque siempre entendía que algún día yo iba a llegar a los caminos del Señor nuevamente. Esas canciones me atraían, me gustaban. Y yo, si ella, por ejemplo, no la ponía, yo le pedía que la pusiera. Y escuchando esas canciones, así me pasaba los días. Y un día ella llegó a la oficina y dijo, mira, hay una amiga mía que vino de los Estados Unidos y trajo y puso un salón aquí en los restauradores. Vamos para allá, que ella tiene un especial. Bueno, pues cogimos para allá. Eso fue pocos días después de tú salir del Yesé Ya después y de haber clamado al Señor. Haber clamado. Sácame de aquí. Sí, porque ese era el clamor, ¿verdad? Y yo le dije, está bien, y cogimos para allá. Pero ¿qué pasa? Que antes de eso, de que fuera con ella ahí,
yo iba con ella a su iglesia. Que estaba buscando al Señor. O sea, tú ibas a la iglesia con ella. ¿Con quién era tu jefa? Sí, yo llegué ahí como 2 veces. Okay. Pero realmente como que no asenté y me fui, no seguí yendo. También incursioné con los testigos. Usted sabe que son una gente insistente, sí, y van a tu casa y todas las cosas, pero le hice una pregunta una vez, me contestaron algo que no entendía, que no estaba bien, y entonces dejé de estudiar la palabra con ellos. Pero ese día... Pero tú seguías, perdóname que te interrumpa. Sí, pastor. Tú hacías las dos cosas. Sí. Iba a la iglesia, iba con tu jefa a la iglesia. Sí. Leía, pero también seguía en la calle. Sí, porque acuérdese que yo tenía una relación con una persona. Ok. Y entonces estaba en la calle. Uh-huh. Bueno, entonces cuando ella nos invitó para ese salón, nosotros fuimos. Allá, cuando yo llegué al salón, la dueña del salón, cuando yo la vi, instruí que ella era evangélica, porque en aquel entonces, yo le estoy hablando de 28 años atrás, pastor. Okay. Cuando uno decían, esa mujer es evangélica, uno era una faldota, no usaba arete, no es como ahora que uno prácticamente se viste normal. Y cuando yo llegué, ella no estaba, ella tenía sus aretes y no estaba con un faldón, pero yo le vi el semblante y yo le dije, ¿tú eres cristiana? Ella me dijo, sí, para la gloria del Señor, con esa paciencia. Y yo le dije, ay, esa es la religión que a mí me gusta, porque uno le llama religión. Sí. Esa es la religión que a mí me gusta, pero tienen tantas prohibiciones que, o sea, yo no me entraría ahí, algo así, ¿verdad? Entonces ella me dijo, no, pero si tú supieras que la iglesia donde yo voy no es así. Te voy a invitar para que vamos un día. Yo le dije, pues está bien, yo voy a ir un día contigo. Pues yo le dije que sí, pero sin ninguna intención de ir. Ninguna intención de ir con ella a la iglesia. Porque yo no quería entrar a esa religión, como uno entiende, que si a ponerte tu faldota, aunque llegué a usar mi faldota, pastor, no se lo voy a negar. Ya convertida. Ya convertida, sí. Eso lo hace Dios. Entonces ella me dijo a mí, no, vamos, que tú verás. Bueno, y entonces yo de ahí en adelante, pastor, me dediqué como a decirle a ella que sí que voy a ir contigo y a salirle huyendo. O sea, no iba. No iba. Siempre tenía una excusa. Siempre tenía un tema de que no puedo ir por esto, no puedo ir por aquello. Mi hijo en ese entonces ya estaba viviendo conmigo, porque cuando yo terminé la carrera yo me lo traje a vivir conmigo ya. Y yo siempre, todos los fines de semana, yo iba donde mis padres, todos los fines de semana. Entonces yo iba los domingos y yo tomé la decisión de ir los sábados a visitar a mis padres para entonces el domingo ir a la iglesia. Y recuerdo que esa vez le dije, ya había pasado un tiempo, yo hice el hábito preguntándole a esa persona yo comencé a leer la Biblia sin ir a la iglesia todavía, preguntándole a ella preguntas inmensas que nos daban hasta la 1 de la mañana, yo preguntándole a ella cosas de la Biblia, porque comencé a leer el Viejo Testamento y encontraba que era fuerte. Entonces ella me dijo, no, lee el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, para que tú conozcas al Señor como lo que es Él, el amor. Entonces yo comencé a leer la palabra en el Evangelio según San Juan, en el Evangelio de Juan. Comencé a leer la palabra. Ahí fue que entonces comencé como a sentir ese amor que yo sentía que el Señor me tenía y que yo comencé también a tenerle, porque yo le decía al Señor, yo quiero amarte como tú me amas. Yo quiero sentir tu presencia en mi vida
¿verdad? Y sentirla como la gente que yo veo que te sirven. El caso es que en esa oportunidad, esa vez, después de un tiempo, yo le dije a mi amiga, yo le dije, mira, yo voy a ir contigo a la iglesia. Yo iba con ella los jueves a veces a una célula que ella hacía. Y le dije que iba a comenzar a ir con ella a la iglesia los domingos. Cambié el domingo de visitar a mis padres por el sábado para irme con ella a la iglesia el domingo, pero no recuerdo bien qué fue que pasó, que ese domingo yo tuve que ir donde mis padres, pero había hecho el compromiso con ella de que iba a ir a la iglesia. Bueno, cuando me tocó el momento, yo le dije a mi mamá, me voy a ir un poco más temprano porque quiero ir a la iglesia. Ella realmente hasta se sorprendió porque en mi casa nunca nadie había ido a la iglesia, a menos que no fuera, Nunca. a menos que no fuera una misa. Ni tus padres. No, yo ¿Nadie? recuerdo mi abuelo. Él hablaba mucho de la Biblia y iba a la iglesia, a la misa. Mi abuelo. Pero al evangelio, la primera que llegó al evangelio, La primera. fuiste tú de tu Toda familia. mi familia, de parte de mi mamá y de parte de mi papá, la primera que llegó al evangelio fui yo. Gracias le doy al Señor. Abriste la puerta, o sea, se han convertido. Fui la primicia. Ay, aleluya. Sí, porque ya tengo muchas familias que son cristianas. Gloria a Dios. De lado y lado. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, y esa amiga que tú mencionas, ¿te invitaba con frecuencia y te hablaba de arrepentimiento? Sí, ella siempre me daba la palabra. Es que nosotras hicimos como una amistad. Nosotras dos hicimos una amistad. La primera amiga sana que tú tenías. Vamos a decir que Sí, sí, porque dentro todas del las otras eran evangelio. mundanas. No, porque uno siempre tiene amigas que no son tan del mundo, pero bueno. Pero esta no te iba a llevar a esta discoteca, no me iba a llevar a nada de eso. ni a tragos. No, entonces ella y yo comenzamos a tener esa relación de amistad. Yo realmente me gustaba hablar con ella, porque ella me hablaba de lo que yo quería que ella me hablara, que era el Señor. Yo quería que ella me hablara del Señor. Estaba cansada de esa vida Sí, de calle. de esa vida tan turbulenta, una vida donde yo realmente me sentía muy sucia, de verdad que se lo digo, pastor. Yo me sentía muy sucia. Yo sentía que yo no era digna de ir a la iglesia. ¿Verdad? Sí, yo sentía que yo no era digna de ir a la iglesia. Y hay un pasaje de la Biblia donde me parece que fue el centurión que le dijo al Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Sí, di la palabra. Pero solamente una palabra tuya bastará para sanarle. Entonces yo le decía al Señor, yo no soy digna de que tú entres a mi casa. Y así fui conociéndolo, me hice el hábito. Y fíjate que tú dices que te sentías sucia y que muchas veces no quería entrar a ir a una iglesia porque te sentías sucia. Uh-huh. Pero fíjate que por eso la palabra de Dios enseña, vengan a mí los que estén cargados, los que estén turbados, los que estén cansados, vengan a mí los que estén solos, vengan a mí el que está atribulado, venga a mí el que está en el hoyo, venga a mí y yo lo haré descansar. Qué cosa más hermosa. Bueno, qué Dios hermosa, más tremendo tenemos. Hermosa y verdadera. Que no te pone condiciones. Las condiciones te las puedes poner tú. Las condiciones me las puedo poner yo. Dios no nos pone condiciones. Alabado sea el Señor. No nos pone condiciones. Ven al Señor así como esté. Entonces esa amiga tuya te invitaba a que te arrepintiera. Que fuéramos a la iglesia. Te gustaba hablar con ella, ya tú te sentías en confianza. Sí, no me gustaba que ella me explicara lo de la Biblia, lo del Señor y cualquier pregunta que siempre tenía, lo primero que hacía era llamarla. Le digo, pastor, que le daba unas pelas que a veces nos daban
la 1 de la mañana, yo preguntándole a ella cosas de la Biblia. Wow. Bueno, al cabo de un tiempo yo dije, wow, pero ella me ha invitado tantas veces a la iglesia, yo siempre sacándole el cuerpo. Y decidí, como le dije ahorita, que yo iba a ir a la iglesia. Entonces ese día, cuando estoy donde mi mamá, que le digo que voy para la iglesia, que a mi mamá le choca mucho eso, le digo, sí, es una amiga que me ha invitado a la iglesia y eso. Y entonces salí de la casa de mi mamá ese día un poco más temprano, eso era por la Charle, y yo vivía aquí en el malecón por el 30 de mayo, por ahí. Cuando yo salí, por allá estaban haciendo lo que es hoy las Charles de Gol. Estaban haciendo, y eso era terrible, el lodazal y toda la cosa, y el polvo que había, el transporte estaba terrible. Pero yo salí, que yo entendía a buena hora, para llegar, cambiarme e irme a la iglesia con mi amiga. ¿Qué pasa? Que cuando salí, yo primero tenía que coger un motor. El motor me dejaba en la avenida, en la carretera Meiji, y de ahí coger una guagua al Parque Enriquillo, el Parque Enriquillo otra guagua, que era la ruta que yo siempre hacía para salir de allá o para venir a mi casa. Bueno, pero ese día primero duré como 1 hora y pico esperando la primera guagua. Y la segunda guagua, que siempre me traía, yo cogía una guagua de las que van a Jaina, me traía por la mitad del pasaje. Ese día no me quiso traer por la mitad del pasaje. Tuve que pagarlo completo. Cuando venía a la iglesia. El día que me traía, que venía para la iglesia. Bueno, pues entonces fue tanto el trayecto, las dificultades, que yo llegué a la casa casi como a las 7 de la noche. El culto era a las 6 de la tarde. Yo dije, bueno, ya seguro mi amiga se fue y no voy a poder ir al culto. Pero mi intención, o sea, lo que yo quería ese día era realmente no ir. Llegar al culto. Llegar al culto. Cuando yo llego y subo a mi casa, que yo vivía en una tercera planta, yo tenía un teléfono que existía en ese tiempo, que eran unos teléfonos que tenían Secretel. Sí. ¿Usted se recuerda? Claro. Entonces, cuando yo miro el teléfono, veo que tengo mensaje, y fue mi amiga que me dijo, Ramona, voy a buscarte para que nos vamos a la iglesia. Pero yo pensé que era temprano y que ya ella se había ido porque eran las 7 de la noche. En eso mi niño sube corriendo y me dice, mami, te busca tu amiga ahí abajo. Yo bajo corriendo, tal y como había llegado, con unas alpargatas, una bermuda, y bajo y le digo a ella, ay, pero mira cómo yo estoy, yo no voy a poder ir. Oye, entonces ella me dijo, no importa, sube y cámbiate que yo te espero. Entonces yo cogí corriendo a cambiarme. Y cuando voy subiendo la escalera, yo vivía en una tercera, como le dije, yo me caí por la escalera. Bendito el Señor. Cuando me caí por la escalera, me di un golpe tan fuerte en el pecho que yo duré tiempo haciéndome estudio porque fue un golpe bien fuerte. Y la pierna, me di con el borde del escalón y se me hinchó muchísimo. Entonces, cuando el diablo revolteado para que no fuera a la iglesia. Cuando yo me siento, yo digo, pero es el diablo que no quiere que yo vaya a la iglesia. Eso como que me bajó ese rema, como uno dice ahora, pastor. Eso me bajó como ese rema. Y yo dije, pero es el diablo que no quiere que yo vaya a la iglesia. Me paré, no dije nada. Nadie se dio cuenta que yo me había caído. Fui, subí con mi pierna hinchada, me puse unos zapatos, una falda, una blusa, bajé y me fui con ella. Fue la primera vez que fui a la iglesia hasta el sol de hoy. Wow. Bendito el Señor. Pero yo no me convertí ese día. No te convertiste. No, yo comencé. ¿Y tu amiga ahí que te convirtiera? Sí. No, porque ella no me decía conviértete. Lo que pasó fue que el día que yo fui a la iglesia con ella, varias personas se me acercaban insistiéndome en que me convirtiera. Okay. Entonces yo le dije a ella, mira, yo voy a ir a la iglesia, pero yo no quiero que nadie me esté hostigando
que me convierta. Porque yo quiero que el día que yo me convierta sea porque el mismo Señor abre a mis oídos y me diga, Ramona, conviértete. Oye, qué ciencia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ese día fui con ella a la iglesia, seguí yendo los domingos a la iglesia, los domingos. Pero como yo le había dicho, yo hice el hábito de levantarme a las 6 de la mañana a orar. ¿Verdad? Yo me levantaba a las 6. ¿Estaba yendo a la iglesia? No, yo no estaba yendo a la iglesia, pero desde antes de comenzar, a ir a la iglesia, yo me hice el hábito. Yo comencé a orar por las mañanas. Comencé a leer la palabra. Sin ir a la iglesia. Sin ir a la iglesia. Cuando fui a la iglesia, entonces, a partir de ese día yo nunca más he dejado de ir. Pero, pastor, ella, yo le dije que yo no quería que nadie estuviera insistiéndome en que yo me convirtiera. Y recuerdo que ella estaba en la iglesia siempre pendiente de que nadie me dijera, conviértete, o viniera a decirme que fuera como un ángel que Dios levantó para ti. Sí, ella... ¿Eso como un ángel? Yo le dije, el día que me estén hostigando mucho, me voy y no vuelvo. Le dije yo a ella. Bueno, entonces, cuando... Pero tú ves por qué la Biblia dice, fuérzalos a entrar. Amén. Fuérzalos a entrar. Si esa amiga tuya no se dedicó a ti. Sí, porque ella se dedicó a mí, eso sí es verdad. Y se lo agradezco. Wow. Y la amo por eso. Por eso, porque nosotras después tuvimos algunas dificultades, pero... el humano nunca deja de tener sí, pero yo situación. A ella le agradezco el haberme enseñado el camino del Señor. Wow. Yo digo que el Señor la usó a ella magistralmente. Tremendo eso. Para llevarme a su camino. Mire, pastor, y cuando ese día, 26 de mayo del 1995 a las 6 de la mañana, me desperté a hacer mi oración y a leer la palabra como lo estaba haciendo. Ya yo había ido a la iglesia. Ese día que fui a la iglesia yo vi toda esa gente tan consagrada que yo dije que yo estoy muy sucia para meterme en la iglesia, pero seguí yendo con todo eso. Y cuando esa mañana me levanto y me tiro de rodillas a orar. Cuando estaba orando, me escucho yo misma haciendo esta oración. Y yo le dije al Señor, Señor, en verdad yo no soy digna de que tú entres a mi casa. Y yo quiero pedirte algo, o sea, yo quiero, Señor, que si en verdad tú existes, tú me enseñes un rayito de tu luz y por ahí yo me voy a entrar. Como yo sabía que Zunilda, ay, ya dije el nombre, pero bueno. No, eso está bien, yo le iba a decir, esa es tu amiga. Sí. Es amiga mía, Zunilda. Amén. No, yo le iba a decir, porque eso hay que darle honra al que la que tiene. Honra merece, amén. Exacto, ese es Zunilda. Yo le dije, sí, yo le dije, Señor, yo sé. Digo, Zunilda, no el ángel que Dios levantó. Amén. Yo le dije, Señor, yo sé que yo soy como muy, o sea, que yo no soy digna de eso, pero yo te voy a poner una señal. Oye, eso. Yo le dije al ¿Tú Señor. le pusiste una señal? Sí, yo le dije al Señor, yo te voy a poner una señal. Porque si en verdad tú existes, yo te voy a poner una señal. Le dije al Señor, mira, yo sé que Zunilda nunca me va a decir que me convierta y me va a insistir que yo pase adelante. Porque ya tú se lo había dicho. Porque ya yo se lo había dicho. Entonces yo le dije, pero yo te voy a poner esta señal. Si Zunilda me dice a mí, Ramona, conviértete, yo me voy a convertir y te voy a servir para toda la vida. Wow. Porque yo sabía que Zunilda no me lo iba a decir. Y en mi mente, mientras yo hacía esa oración,
yo pensaba que quizá a los 70 años, después de yo tener, qué sé yo, 30 Después, años yendo a la después de iglesia. haberte comido toda la calle. Sí, ¿no? Toda la ya, calle. Ya yo me la había comido, pastor. Después de haber doblado toda la calle y enderezado todas las esquinas. Así es. Entonces le dije al Señor así, yo te voy a poner esa señal. Si Zunilda me dice a mí, Ramona, conviértete, yo te voy a entregar mi vida. Eso fue en la mañana, a las 6 de la mañana. A mí me pasaban a buscar de la oficina, me llevaban y me traían a la casa, y yo le dije, cuando me monté en la guagua, una de las muchachas me dijo, vamos al salón hoy. Al salón era de Zunilda. Entonces yo le dije, no, yo hoy no voy para el salón, porque si voy al salón hoy, Zunilda va a querer que yo vaya para la célula, que era la célula de los jueves que ella lo hacía. Y yo no voy para la célula hoy, no estoy en eso. Entonces dice, y bueno, pero tú nada más tienes que decirle que no. Yo le digo, no, es que yo sé cómo yo soy. Si ella me invita y me insiste, yo me voy a ir, porque yo sé. ¿Ya te estabas sintiendo bien? Sí. Entonces, no, se pasó el día diciéndome y yo diciéndole que no, hasta que llegamos a dejarla a ella, que había que dejarla a ella en el salón antes de llevarme a mí a mi casa. Cuando llegamos al salón, la primera que se desmontó fui yo. Y le dije, está bien, me voy a lavar la cabeza. Entré al salón. Cuando entro, Zunilda me dice, ay, qué bueno que viniste, para que vamos para la célula. Y yo le digo a la amiga, ¿tú no ves? Ahora ella quiere que yo te ligue. Oye, Dios persiguiéndote. Es que Dios nos persigue. Amén, amén, así Dios es. nos persigue. Amén. Con cuerdas de amor, pero nos persigue. Amén, así wow, es, pastor. Ahí está Zunilda. Sí. Entonces yo le digo, no, yo no voy a poder ir hoy, porque mira, este uniforme, que si esto. Ella me dice, no te preocupes, yo te pongo en una mecedora y te pongo un abanico. Por el calor que yo le dije que hacía. Buscándome todos los complementos. Toda la facilidad. La facilidad. Para que te conviertas. Sí, para que yo llegara. Entonces ahí me quedé ese día, lavándome la cabeza. Cerramos como a las 8 de la noche. Yo le dije que no, que me iba. Y bueno, pues ella me convenció con esta palabra. Me dijo, yo tenía que caminar mucho para llegar a mi casa. Y ella sabía. Y ella me dijo, si te quedas y vas conmigo a la célula, te llevo a tu casa. Wow. Y yo le dije, pues está bien, me quedo. Y me quedé. Que era lejos. Era lejos. Cuando llegamos a la célula, había un promedio como de 20 personas en la célula, agarrados de la mano, orando, haciendo oraciones, ustedes saben, cadena. Y nosotras nos unimos a la cadena de oración. Cuando nos unimos a la cadena de oración, al ratico, Zunilda comienza a llorar, pero con sollozo. Ella comienza a llorar, a llorar. Ay, hermano, perdónenme porque estoy recibiendo un mensaje de alguien que le pidió al Señor. Y cuando ella dijo eso, yo sentí ese corrientazo que me subió desde los pies hasta la cabeza. En ese momento me vino la oración que yo había hecho en la mañana y supe que era conmigo. Tú no le habías dicho a nadie. Yo no había hablado eso con nadie, eso fue en la mañana. Yo no había hablado eso con nadie, yo no le había dicho absolutamente. Es más, yo ni me acordaba de esa oración que yo había hecho, porque uno hace oraciones y uno la deja ahí en la mano del Señor. Entonces ella comenzó a abrir los brazos y a decir, ven, acéptame como tu Señor y Salvador. Y me abría los brazos así, me decía, acéptame como tu Señor y Salvador. Tú me lo pediste, Santo Dios Todopoderoso. Tú me lo pediste, ven, tal como me lo pediste, te lo estoy diciendo. Acéptame como tu Señor y Salvador. Y te voy a dar una vida nueva, una vida diferente. Voy a hacer de ti una criatura nueva. Gloria al nombre de Jesús. Y mientras ella decía todo eso,
por mi mente pasaban todas las situaciones de que si tú no vas a poder estar con fulano de estar, que si tú no te vas a poder volver a poner una minifalda, que si tú no vas a poder volver a entrar a darte tu petacazo. Toda la calle que tú tenías. Toda la calle. Y yo, en esa guerra, porque realmente se produce una guerra bien fuerte, pastor. Sí. Cuando están haciendo un llamado, los llamados deben de ser persistentes. Amén. Persistente, y la iglesia debe estar en comunión con el que está haciendo el llamado. Exactamente. Porque es verdad. Intercediendo. Es una lucha. Es una entre guerra. Dos poderes. El poder de Dios y el poder del diablo. El diablo jalando para su lado. Sí. ¿Verdad? Tratando de interrumpir. De que tú no llegues. De que tú no llegues. De que tú no llegues. Entonces, en tu caso pasó eso. En mi caso pasó eso. Eso era una lucha terrible. Y yo cogí, me senté, pastor. Yo me senté y ella se quedó allá parada, llamando y diciendo, ven. Y ella dijo esta palabra, pastor. Ella dijo, ¿vienes o te hundes? Y yo me quedé pensando así. Y después ella vuelve y dice, Ramona, el Señor te está llamando. Wow. Cuando me dijo eso, que me llamó por mi nombre, yo no tuve más opción que salir corriendo. Yo fui, la abracé. No era ella que yo abrazaba, era el Señor realmente. Amén. Y yo la abracé y le dije, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Wow. Me tiré ahí, yo sentí que toda mi fuerza se fue de mi cuerpo y yo me tiré en ese piso, en esa casa, y yo duré más de 1 hora tirada en ese piso llorando. Wow. Llorando como desconsoladamente. Pero sí le digo una cosa, amigo, hermano. La persona que cayó ahí no fue la persona que se levantó. El Señor me hizo una transformación instantánea. Wow. Instantánea. Cuando yo me paré de ahí, yo digo que el Señor me transformó como cuando usted coge una media para ponérsela y está al revés y usted le entra la mano para ponerla al derecho. Eso hizo el Señor conmigo. Wow. Él me transformó ahí en ese momento. Todo quedó atrás. Ahí quedó nueva criatura. Todo, pastor, todo, absolutamente todo. Wow. El Señor me cambió como en ese momento. Eso fue un cambio radical en mi vida, a tal grado, pastor, que la mayoría de mis amigas que me conocían, casi todas han recibido al Señor. Wow, bendito sea Dios. Casi todas, porque fue tan notorio mi conversión, mi manera de ver la vida, de cambiar, que todo el que me rodeaba tenía que saber que yo había recibido al Señor en mi vida. Wow, tremendo. Era una alegría que me brotaba, pastor. Y yo a la gente le decía, yo recibí al Señor. Yo no lo conocía, pero yo le decía, mira, yo recibí al Señor. Qué yo hermoso. Recibí al Señor, sí, porque para mí fue impactante. Wow. Nunca olvido ese día, 26 de mayo de 1995. Un año bueno, glorioso para mí. Wow. En ese mismo año me bauticé. Dios mío. El pastor me preparó y me dijo, tú estás preparada para bautizarte. 10 de diciembre de ese mismo año me bauticé. Y hasta el sol de hoy, wow, estoy en los caminos del Señor. Bendito sea Dios. Sabiendo y teniendo la convicción de que el Señor es un Dios vivo. Amén. El Señor es un Dios que vive, que te escucha, que te ve y te persigue. Amén. ¿Cuántas lecciones? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántas lecciones? Esto es impresionante. Una mujer que estaba perdida y Dios ahí. Lo último que hace Dios es levantar a Zunilda, su amiga. Bueno, la conoció, se hicieron amigas a través del Evangelio. Y Zunilda le predica, la lleva a la iglesia y hace todo lo que... Esta es una lección que tenemos que aprender. Tenemos que aprender esta lección, tenemos que pagar un precio. Fíjense la última estrategia de Zunilda, te voy a llegar a la casa si vienes a la célula. Es una lección. ¿Cuántos años hace de eso, Ramona? Yo me convertí en el 95, hace 28 años. En el 95.
28 años. 28 años. Y aquí está Ramona, una roca en la iglesia Buenas Nuevas, sirviéndole al Señor. Y hay algo, Ramona, que ahora estoy pensando que Dios me está trayendo a memoria de lo que has dicho. Porque tú decías que estaba buscando como ese amor que te había traicionado. Recuérdese que todo empezó porque fue traicionada por un novio. Y ella buscaba y dio varios saltos buscando ese amor. Ese amor perdido. Una cosa increíble. Ella no miraba a Dios. Ella lo único que tenía en su mente era eso. Y yo quiero, verdad, esto lo voy a decir con mucho temor de Dios, con mucho temor del Señor. Porque ella no estaba pensando en el Señor. Ella estaba en su vida del mundo pensando en una persona. Pensando en una persona. Y ustedes van a escuchar algo que ha pasado y una decisión que Ramona tomó solo por servirle a Dios, solo porque ella solamente quiere confiar en Dios, solamente ella le interesa servirle al Señor, no le interesa otra cosa, no le interesa nada. Entonces Ramona viene, se convierte al Señor, le entrega su vida al Señor. Ya ustedes han escuchado. Dios le habla a Zunilda a tal punto que ella le había dicho a Zunilda que no le mencionara. Y ese día Zunilda dice: Ramona, ven al Señor. Porque fue una lucha, volvemos a reiterar, una lucha que se arma entre las tinieblas, ¿verdad? Luchando para arrebatarle la vida a Dios. Porque eso es lo único que sabe hacer el diablo. Arrebatar lo que no le pertenece. Pero no lo logra. No lo logra. Porque nadie puede con el poder del Dios al cual nosotros le servimos. Amén. Y ya después de convertida al Señor, ya después de servir al Señor, Ramona tuvo otra experiencia. Hermanos, otra experiencia. Y usted se preguntará, pero nada, no vamos a cuestionar nada. Porque ella tuvo una experiencia que la llevó a tomar una decisión. La llevó a tomar una decisión. Esa experiencia. Porque tú me contaste, Ramona, que luego que te conviertes al Señor, conociste una persona. Sí. Conociste un hombre con el cual me casé, que estaba en la iglesia y te casaste con él, porque tú continúas de alguna forma buscando lo que no, buscando ese amor, buscando. Entonces es algo increíble esto. Cuéntame, Ramona, te encuentras con esa persona, te casaste con él. Sí. Contra todo pronóstico, pastor, me empeciné en casarme con esa persona. Entendía que había encontrado el amor que yo buscaba. Me casé con esa persona y fue un matrimonio traumático. Fue un matrimonio que duré 10 años. 10 años. 10 años. Subyugada a ese matrimonio porque simplemente yo era cristiana. Bendito el Señor, sí. No, explícame eso. O sea, yo duré todo ese tiempo con ese matrimonio muy malo. Un matrimonio que, mira, primero los pastores no me querían casar. Mi amiga, Zunilda, trató de todas formas de evitarlo. A tal grado que nosotras dos tuvimos muchas situaciones. Eso es lo que tú decías ahorita. Sí, que tuvimos muchas situaciones. Claro, pues Zunilda sabía dónde tú venías. Sí. ¿Cómo yo iba a querer que te sumiera? Tenía el olfato de Dios. Sí, ella me decía, ese no es. Ese no. Y el hombre iba a la iglesia y se convirtió. Él se convirtió, nos casaron al tiempo que después que él se convirtió, se bautizó y todo. Pero los pastores no querían bautizar. No, ellos realmente ¿Y te lo dijeron? querían, sí.
Pero yo, entonces cometemos pastor, ese error a veces, me que no le obedecemos a empeciné los con pastores. eso, me empeciné con eso, pastor, y me casé. Y bueno, fueron 10 años, como le digo, de mucho dolor, de muchos sinsabores, traumático completamente. Y Podemos decir, perdóname que te interrumpo, pero pudiéramos pensar que te casaste en desobediencia. Sí. En desobediencia porque la persona que te ha ayudado tanto, Sunilda te dijo que no, los pastores, Todo el que me rodeaba. todo el que te rodeaba, Sí. te decía que no, entonces te casaste en Pero desobediencia. yo me casé, sí, yo me casé. En de estos todas días hablábamos de maneras. alguien que le pasó exactamente lo mismo. Sí, yo me O sea, casé. hay que estar atento, hay que estar atento cuando se te habla. Dios cuida a sus hijos. Amén. Y Dios le habla a los pastores y le hace ver, búscamela, dímele que no, pero somos a veces testarudos y insistimos. Te fue mal, por 10 años duraste Por con 10 ese. años, pastor. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué descubriste? Yo entendía que como yo era cristiana, yo no podía, gloria al nombre de Jesús, como yo era cristiana, yo no podía divorciarme. Usted sabe que según que la Biblia dice que uno no debe de separarse, que no hay divorcio, entonces yo entendía que yo no podía divorciarme. No podía divorciarme. Entonces aguanté muchos años a esa persona pero que tenía su situación de adicciones. Oye bien. Tenía situación de adicciones. O sea, lo que tú no viste, tal vez lo vieron ellos. Sí. Y estaba en la iglesia. Sí, porque él, cuando yo lo conocí, realmente él no estaba en la iglesia. Él entró a la iglesia. Por ti. Por mí. Caray. Entró a la iglesia por mí. Y yo, como yo tenía, 2 años, 1 año y pico en la iglesia, yo entendía que el Señor lo podía cambiar. Que el Señor podía hacer esa obra. Eso era lo que yo decía. Porque muchas veces nosotros nos equivocamos. Y nosotros creemos que el Señor es un Dios mágico. Y el Señor no es un Dios mágico. El Señor es un Dios de proceso. El Señor hace las cosas de acuerdo a como nosotros, ¿verdad? Le vamos exponiendo nuestro sentimiento y nuestras cosas. Él va trabajando con nosotros, pero Él no puede. Yo tuve que aprender que el Señor no violenta la voluntad del hombre. Entonces, esos 10 años que tú duraste sufriendo con este caballero adicto a las drogas, tú no te separabas porque tú tenías, era nueva creyente prácticamente. Yo entendía de que pero que tú lo entendías quería. que no se podía, que no te podías separar y eso es un error. Un error. O sea, eso es un error porque sencillamente cuando te casas bajo un juramento y si eso se violenta, si ese juramento se violenta, pues entonces tú tienes que huir por tu vida. Por su vida. Porque hay hermanas que son machacadas, maltratadas y continúan con una relación solamente porque dicen que no me voy a divorciar, porque le voy a ofender a Dios. Incluso hay maridos que han matado en esa condición a personas y eso hay que tenerlo claro. Queremos llamar la atención con relación a esto. Queremos enfocarte. Tú no puedes como mujer aguantar golpes. Tú no puedes como mujer aguantar abuso. No es verdad. El hombre de Dios no hace esas cosas. Entonces, tú no puedes. Y si tienes que divorciarte, te tienes que divorciar. Porque Dios es tu defensor y Dios ve realmente todo lo que pasa en tu vida. Entonces, hay que cumplir el pacto matrimonial. Pero si hay uno que no quiere cumplir el pacto, entonces tú tienes que escapar por tu vida. Entonces, eso queremos dejarlo con mucho cuidado, con mucho temor de Dios. Yo estoy diciendo esto, ¿verdad?
pero yo quiero cuidar las hermanas así como Dios la cuida. No, perdónenme, no, igual, por eso se sabe, pero tú no puedes aguantarle maltrato a nadie. No le aguantes maltrato, por favor. Conversa con tus pastores. Conversa con tus pastores. Dile, pastor, está pasando esto y esto y esto. Y el pastor te va a orientar. No te quedes aguantando, por favor. No tienes que aguantar nada. No tienes que aguantar. No tienes que aguantar maltrato, por favor. No tienes que aguantar maltrato. Que Dios nos ayude. Esta mujer aguantaste 10 años. Eso 10 como que años, duele. pastor. 10 años. Entonces al final tomaste la decisión. Al final tomé la decisión de separarme y le dije al Señor. Aquí está lo que tú me dijiste. Uh-huh. Le dijiste al Señor que ya no iba a buscar más lo que tú, Sí. detrás de lo que tú andabas. Sí. Ahí yo le dije al Señor, Señor, yo me voy a divorciar, pero yo te prometo que yo no voy a volver a buscar ningún hombre en mi vida. Yo de ahora en adelante solamente quiero servirte a ti. Wow. Yo me voy a divorciar y no me voy a volver a casar. Yo quiero dedicar mi vida a servirte a ti. Y así lo he hecho. Wow. Así lo he hecho. Él muchas veces quería, siempre me insistía, pero yo decidí que no, y gracias le doy al Señor. Que ha sido que no. Por esa decisión que tomé. Estoy tranquila, vivo con mis hijos, mis nietos, que lo he criado a los 3. Wow. Gracias al Señor y estoy tranquila, pastor. Viviendo, hoy le decía a la pastora que este es un tiempo en el que yo estoy viviendo la mejor etapa espiritual de mi vida. Wow, gloria a Dios. Porque tengo como una convicción y una paz. Encontraste en el Señor lo que yo andaba buscando. Lo que tú andabas buscando. Lo que yo andaba buscando. Lo que tú andabas buscando. El amor. Ahí aleluya. Está. Ahí el está. Señor, ese mi amor. Jamás ha vuelto Jamás. A sufrir vejámenes y no, sufrimientos. De nada ni de nadie. Por nada ni nadie. Ay, sí. Porque Dios no nos hace eso. Wow, gloria a Dios. Naturalmente, Ramona, que yo debo decirte que eso es una decisión que tomaste. Y en esto, tú por servir al Señor, tú has tomado esa decisión. Esa es la mejor decisión. Amén. Pero realmente si no quiere decir que porque el Señor siempre quiere tu felicidad. Si el Señor quisiera suplirte un compañero, Él, y tú hacerlo en obediencia, sencillamente el Señor se encargará. Solo que tú no lo hagas con el sentido equivocado que tú lo estabas haciendo. Pero mira, Ramona, ya finalmente, sé que un milagro que Dios hizo en tu vida fue librarte de la muerte. Háblame un poquito de eso. Háblame un poquito. Yo quiero que realmente podamos entender lo que Dios hizo en esta mujer. Esto es bien asombroso, hermanos. Ustedes han escuchado el testimonio. Falta una sola parte del testimonio que fue como el Señor la libró de la muerte. Pero observen que la vida de Ramona ha sido una vida de testimonio de arriba hasta abajo. Ha sido una vida, como ella misma describe, turbulenta. Y Dios la ha sostenido en todo momento. Por eso, eso que ella ha dicho, ese pacto que ella ha hecho, me voy a quedar sola porque ya tú eres lo que yo necesito. Entonces, Dios sabrá
todas las cosas. Dios sabe todas las cosas, sí. Y el Señor desbloqueará cualquier cosa, porque los hombres hablamos a veces lo que ni siquiera sabemos. Por eso yo le decía a Ramona que Dios puede desbloquear eso, y si Dios entiende que ella necesita y Él quiere suplirle su compañero para ampliar más el testimonio de ella, Dios lo puede hacer. Entonces lo importante es que ella tenga la apertura. Yo le prometí al Señor esto. Y qué bueno. Y ojalá sea así, si el Señor la deja así, es como aquellos que se hacían eunucos a causa del Señor. Y es lo mejor que puede pasar a un hombre o a una mujer, dejarlo todo para servirle al Señor. Dejarlo todo para servir al Señor. Entonces, nosotros hemos visto todo lo que ha ocurrido en la vida de Ramona. Hemos visto. Pero recuérdense que a los 10 años ella vino al Señor. Y esto es importante, ¿verdad? Decirlo. A los 10 años, tú viniste al Señor, Ramona. A los 10 años. Y Dios vio ese llamado que te hizo a los 10 años. Por razones, ya Ramona se aparta del Señor. De 10 años yo quiero darle, ¿verdad?, ese reconocimiento de 10 años, ¿verdad? No es que Dios quería que ella se apartara, y no es que no tuviera la capacidad, pero uno sabe que estaba más limitada. Pero Dios, viendo ese llamado, ella tenía un llamado de Dios. Y aunque ella de alguna forma se involucró tanto en el mundo, pero tuvo que pagar una consecuencia. Pero recuérdense que todo inició por la traición que le hizo el primer novio, el hombre que ella veía como su sueño, que le hizo, que la tomó. Todo comenzó por ahí, porque entonces él se destapa con una novia y embaraza a esa muchacha. Y ahí comenzó Ramona. Pero Ramona no va a continuar ahora ya, porque estamos terminando. Y Ramona nos va a contar cómo esta última parte, cómo Dios la libró de la muerte. Y esto es para que vean cómo Dios sigue dirigiendo todo en la vida de Ramona. Ramona, cuéntame qué pasó con el COVID, mi hija. Ay, pastor, eso sí es una otra muestra de amor. Otra muestra de amor, así mismo. Bueno, pues resulta que cuando vino la pandemia, yo entendía que a mí eso no me iba a dar. Pero bueno, me dio. Gloria al nombre de Jesús. Yo estuve juntamente con mi hijo pequeño padeciendo el COVID. Cuando me enfermé, él estaba en una habitación, yo en otra. Mi hijo grande decidió salir con sus 3 niños, que le concedo razón, ¿verdad? Porque nosotros estábamos afectados. Y nosotros nos quedamos en la casa, pero la señora del servicio, la señora que me atendía en la casa, ella dijo que ella no se iba a ir, se quedó conmigo. Y ella me atendía todos los días. En realidad yo prácticamente no comía nada y estaba siempre acostada. El hijo mío como joven estaba más activo, pero yo, eso fue como que eso como que me amansó, y yo estaba en la cama, simplemente yo no me sentía enferma, de que así con que tenía esto, aquello, sino sin fuerza, sin nada de fuerza yo estaba, ni nada de apetito, y me quedé ahí. Entonces la señora del servicio le dijo a mi hijo que
que si él no me llevaba al médico, yo me iba a morir. Aunque yo no sentía que me estaba muriendo, pero bueno. Entonces él fue, me llevó al médico, me hicieron, como quien dice, los primeros análisis y todas las cosas en el centro, en un centro médico que él me llevó. Ahí le dijeron a él que yo tenía el COVID. Wow. Porque el COVID a mí realmente, pastor, nunca me salió positivo. Oh. A mí el COVID siempre me salía negativo, a mí. Siempre que me lo hicieron. Entonces, cuando ellos le dijeron, ella tiene todos los síntomas del COVID, me llevaron, entonces le dijeron, tiene que internarla porque ella está muy mal. O sea, mi oxigenación, todo mi cuerpo estaba, según los médicos, mal, aunque yo no me sentía nada del otro mundo, sino solamente que no tenía fuerza. Entonces, de ahí de ese centro, me sacaron en ambulancia, recuerdo yo. Y me llevaron al centro médico UCE. Ahí me hicieron una tomografía. Y cuando vieron la tomografía, la doctora que lo vio, que era amiga del hijo mío, le dijo, tu mamá tiene una neumonía severa. Neumonía. Ahí me tenían que internar, no había cama. Entonces comenzaron a investigar a dónde me podían conseguir una cama. Y en un centro médico Gascue había fallecido una señora en eso mismo, como quien dice, hora. Y ahí entonces me consiguieron una cama y ahí fue donde me llevaron. De la UCE allá me llevaron en ambulancia, otra vez, con oxígeno puesto. Y me internaron. Cuando me internaron en ese hospital o esa clínica, yo perdí como el conocimiento, la noción del tiempo. Yo me perdí. Yo inclusive digo que yo morí. Porque yo estaba sumergida ahí. Yo duré yo creo que fueron como algunos 15 días en intensivo. Y me dicen que yo, cuando me solía como despertar, me despertaba como loca, me quitaba todo lo que tenía puesto, hasta la sonda. Bueno, cuando yo salí de la clínica, yo estaba morada por todas partes. ¿Qué pasa? Que entre esa agonía, yo decía mucho que buscaran al pastor, porque a mí me querían matar ahí, que me sacaran de ahí, que ya el hijo mío me quería matar, que me querían matar. Eso era el tipo de cosas que yo decía, pero que yo no estaba consciente. No estaba consciente, o sea, yo no recuerdo nada de eso. Sí recuerdo que en una ocasión, una tarde, o una mañana, que no sé si era tarde o mañana porque no sabía, Zunilda se me apareció en la clínica. ¿Quién? Zunilda. Se me apareció en la clínica. Adivinen otra vez. Adivinen, Zunilda. Se me apareció en la clínica. Con COVID, tú teniendo COVID. Yo teniendo COVID, pastor. O sea, Zunilda fue tú teniendo COVID. Sí. O sea, una amiga tuya, fue eso. Sí. Ella fue. Eso yo lo recuerdo. Y para mí, yo andaba divagando por el mundo, pastor. Yo andaba metida por un río en mi desvarío, como dicen. ¿En un río? En un río donde había un puente que yo cruzaba de aquel lado, venía de este lado. En ese lado yo veía muchos tiburones negros con pañuelo en la cabeza, pastor. De este lado era otra cosa, la vida era cristalina. No sé en realidad qué significaba eso, pero sí sé que cruzaba de allá para acá y de aquí para allá. Ok. Cuando, gloria al nombre de Jesús, cuando ella ese día me oró desde lejos, por supuesto, sí. Me oró. Yo recuerdo eso como si eso hubiera sido un sueño, pero fue verdad que ella fue. Bueno, entonces, pastor, cuando
todo el mundo me dicen que estaba orando por mí, la iglesia. Sí, no, aquí estábamos orando. Todo el mundo. Y realmente ni siquiera me daban vida. La doctora le dijo a mi hijo que yo respiraba por un pedacito así. O sea, que ella no me daba muchas posibilidades de vida. Mi hijo lloró mucho. Todo el mundo en mi casa, mis nietas me dicen que ellas le oraban al Señor para que no me llevara. Y así sucedió todas esas cosas por detrás que uno no se da cuenta. Bueno, entonces, en esos tiempos, en esa perdida que yo andaba, un día, que no sé si fue de mañana, no sé si era de tarde, no sé si era de noche. Ese día yo oí, gloria al Señor. Usted vio como cuando el Señor me llamó y me dijo, Ramona, te estoy llamando. Uh-huh. Pues ahora me despertó con mi mismo nombre. ¿Cómo? Gloria al nombre de Jesús. O sea, cuando fuiste a la iglesia que sonía Ramona. Sí. Ahora resulta que también en medio de esa situación de enfermedad escuché la voz, Ramona. Ramona. Wow. El pastor, el Señor, porque yo digo que fue el Señor, ¿verdad? Yo estaba acostada, o sea, yo estaba perdida, y yo oí que me llamaron, y me dijo, Ramona, levántate. Y yo como que me desperté. Y volvió la voz y me dijo, Ramona, levántate. Y yo dije, oh, ¿y quién me está llamando? ¿Dónde yo estaba? ¿De dónde vengo? Pero como con una cuando sentaba la voz de Ramona, tú estabas inconsciente. Yo estaba inconsciente. Pero yo me levanto, supuestamente, con la voz que me llama. Pero cuando yo me levanto, que yo miro, mi cuerpo está ahí, en la cama. Y yo estoy parada al lado de la cama. O sea, te levantaste. Espiritualmente. Espiritualmente te levantas, sí, y ves tu cuerpo. Y veo mi cuerpo. Y yo digo, oh, ¿y de dónde yo vengo? ¿Y dónde yo estaba? ¿Y quién me está llamando? Y cuando miro al frente, yo veo esa silueta como a través de un cuadro. Yo entendí que era el Señor. Sí, era esa el Señor. Silueta. Ese era el Señor. Y entonces, cuando yo lo miro, yo veo que se aparecen entre él y yo 3 franjas, como si fuera lodo, de ese lodo que uno usa para las matas, como ese lodo como rojo, como color rojizo, pero estaba como seco y estilaba como el polvillo. Entonces, habían 3 franjas entre él y yo. Una franja grande, una más pequeña y la otra más pequeñita. Yo entendía en ese momento que la franja grande era él y que yo era la más pequeñita. Entonces yo le dije, me quedé mirándolo y le dije, bueno, ahora yo a veces pienso, yo digo, pero sería que yo me quería morir porque lo que yo le dije a él, él no me habló. Yo nada más le dije, está bien, Señor, yo me voy a quedar. Me voy a quedar para amarte. Y cuando dije para amarte, en mi mano apareció un sello. Un sello. ¿Qué decía el sello? No lo sé, pastor. Yo cogí el sello y le dije para amarte. ¡Pah! Y sellé la franja que yo entendía que era él. ¡Wow! Y cuando volví le dije, y para obedecerte. Y cogí el sello y sellé la franja que yo entendía que era yo. ¡Wow! Ahí me perdí de nuevo. Ahí yo no supe en qué momento pasó, si pasó mucho tiempo, si pasó un poquito de tiempo. Porque todo pasaba en tu inconsciente. En mi inconsciencia, exactamente. Entonces, ahí yo me perdí nuevamente. Y cuando volví a despertar, cuando yo desperté, yo me desperté tranquila. Estaban los doctores ahí, era un día como a las 9 de la mañana, o por la mañana, no sé exactamente qué hora. Y el doctor me dijo, era un venezolano, recuerdo yo, y me dijo, ¿y a usted qué le pasó? Y yo lo miré y no contesté nada.
ese mismo día me sacaron de intensivo. ¡Wow! Ese mismo día me sacaron del intensivo y el día que sellaste el día que para sellé ese pacto para amarte y obedecerte. Y yo quiero que usted sepa y que ustedes sepan, amigos, hermanos, que esas palabras retumban en mi mente a cada momento. Y después de eso, yo lo que he procurado es santificarme más y más para el Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. Santificarme, acercarme a Él, una lucha terrible por las cosas que aún a uno le quedan, que uno sabe que tiene que cambiar. Sí. Porque cuando yo me convertí, yo digo que Él me cambió muchísimas cosas, sí. Pero siempre hay retrojitos que se quedan, exactamente, que uno quiere que se vayan. Y uno se lo pone en la mano al Señor. Ramona, pero Dios te libró de la muerte. Amén. O sea, Dios te libró Amén. de la muerte. Uh-huh. Porque incluso luego que sales de la clínica, me dijiste que duraste como 2 meses. Oh, pero cuando cuando a mí me dieron de alta, yo tuve que llevarme una enfermera. ¿Cómo? Sí. Ella duró en mi casa como 1 mes, más o menos, ayudándome. Todavía somos amiguitas porque la amo muchísimo. No, imagínate. Glory, sí. Esa muchachita, esa me limpiaba en esa clínica, esa me cepillaba, eso, pero todo eso para mí era como un sueño, pastor, pero lo tengo como en el sueño, pero después que me dieron, ya que me sacaron a la habitación, aún así ella seguía conmigo y después ella se fue para mi casa. Wow. Mire, mi hijo tuvo que conseguirme una máquina para oxigenarme, que gracias al Señor me la prestaron porque eso vale es costoso. Entonces él me consiguió eso, me tenían que tomar todos los días, ella me tomaba todo, la saturación, el azúcar, la presión, todo, y tenía que mandarle ese reporte a la doctora. Wow. Yo recuerdo que la doctora, la vez que fue ya a examinarme, después que yo salí, llegó a mi casa como a las 11 de la noche, pastor. Después que ella había hecho toda su consulta. Le agradezco mucho a esa doctora también. Y además del oxígeno, yo quedé, pastor, que yo prácticamente no caminaba. Me tuvieron que buscar un terapeuta, que fue el que me ayudó con ejercicio. Wow. Para yo volver a caminar. Pero yo, en mis piernas, yo caminaba de aquí ahí a esa puerta y yo no podía, además de que la respiración no me dejaba. Dios. Pero de todo eso me sacó el Señor. Wow. Gloria al nombre de Jesús. Amados, de todo eso Él me sacó. Amados, gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto agradecerle a Dios? Ustedes han sido testigos en este día de lo que Dios ha hecho en la vida de Ramona. Cuántas verdades, cuántas cosas. Qué impresionados estamos de lo que ha hecho Dios. Wow, ¿a qué Dios le servimos? ¿Qué Dios amamos? ¿Qué Dios tenemos? Ay, Señor, gracias, Padre, gracias por la vida de Ramona. Gracias por obrar en ella de la manera como lo hiciste. Gracias por tomarla desde temprana edad, desde los 10 años. La llamaste, sí, Señor. Cuántas cosas me hubiera Padre, gracias porque hemos visto cómo la libraste de la calle, la libraste del mundo y la has traído a tu camino. Qué bueno tener a Ramona en la iglesia Buenas Nuevas. Ramona es una columna en la iglesia. Ramona es una mujer que está envuelta en ministerios y le sirve al Señor con gracia, le sirve con entusiasmo al Señor. Qué bueno, Ramona, es tenerte como parte de nuestra familia de la fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por tu vida. Gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Una última palabra, Ramona. Sí. Voy a entonar una canción que canta una amiga mía y hermana. Es un pedacito que voy a entonar. Dale.
que se llama Marimarda Sánchez. Ella canta una canción que me identifica con el llamado del Señor y de cómo el Señor me ha llamado por mi nombre. Wow. Dice así, dice: tú me llamaste por mi nombre y pronunciaste mi apellido. Tu voz me fue tan familiar, Jesús, como si fuéramos amigos. No sentí miedo al acercarme a ti, te permití curar mi herida. Tu mano tiene ungüento santo que a mí me devolvió la vida. Amén. Aleluya. Wow. Gloria al nombre de Jesús. Estoy emocionado, Sí, estoy emocionado, de verdad. Gloria al nombre del Wow. Señor. Me Qué devolvió bendición. la vida. Te devolvió la Me vida. devolvió la vida. Tú que estás siendo partícipe de este testimonio de vida, no importa lo que pueda pasar, Dios está contigo. Amén. La Iglesia Buenas Nuevas está para extenderte la mano, para servirte. Llámanos, no importa la situación, llámanos al 809-567-7675, extensión 231, y a nuestro número de WhatsApp 829-889-4712. Estamos para servirte. Dios te bendiga, Dios te ama. Amén. Aleluya. Amén.